Profe, entonces, tendríamos que demostrar mediante los 10 axiomas por qué sí y por qué no, ¿verdad? Generalmente son los 10 axiomas. Yo le estoy pidiendo que mínimo me muestren lo que voy a mostrar yo ahorita. La suma que es cerrada, el producto por un escalar que es cerrado, y además que existe el cero y que existe el inverso aditivo. ¿Sí? Con esos 4 que me muestren es más que suficiente, ¿verdad? Con eso ya me siento satisfecho, ¿no? ¿Sí? En realidad tendrían que mostrar los 10, pero no tiene sentido, para mí no tiene caso, sino la idea es que ustedes entiendan que si se cumplen los 10 axiomas, ese conjunto de elementos matemáticos son espacios vectoriales. Ahora, esto se lo enseñó el profesor de cálculo. ¿Qué les dijo de la derivada? Que si tenían la derivada de la suma de dos funciones, ¿a qué es igual? Esto, ¿no? ¿Sí? Y si tenían el producto por un escalar de una función y la derivaban, ¿qué les quedaba? C f' de x. Esas son sus definiciones para la suma y el producto por un escalar. Eso se lo enseñaron en cálculo. Y no me pueden decir que no, porque yo di cálculo el semestre pasado. Pues no me pueden decir que no. Ay, creo que ustedes fueron mis alumnos, ahorita me estoy acordando. ¿Ah? Ustedes fueron de cálculo. No sé si tú también viste de cálculo. ¿No? Bueno, es que, pero si di cálculo, yo me acuerdo que les enseñé esto. Sí, sí. ¿Y ahí, C sería la constante, verdad, profe? Sí, esta C es un número, es una constante, es un número real, es una constante. Entonces, pues sí es verdad que si yo tengo la suma de dos funciones, su suma también es derivable y es igual a esto. Y también si tengo el producto por un escalar de una función derivable, pues así defino la derivada. Por lo tanto, ¿cómo es el conjunto cerrado por la operación de suma y producto por un escalar? Entonces con eso, de modo que el conjunto D es cerrado bajo la suma y la multiplicación por un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya mostré los dos primeros axiomas, ¿no? Bueno, los axiomas de cerradura, que es creo que el número 1 y el número 4 o 5. ¿Sí? Ahora, además, se cumplen los siguientes. Si tengo f de menos x derivada de x, este es igual a menos f' de x. ¿Sí? Es decir, la función, ustedes se pueden, en realidad, me pasó, lo voy a explicar. Esto por definición, en realidad es menos f de x derivada, y esto es igual a menos f' de x. Entonces, así puedo yo definir lo que es un inverso aditivo. ¿Sí? ¿Cómo construyo el inverso aditivo? Yo sé que la función f de x, el inverso de esta función, pues es esta, por definición. Y la derivo, por lo tanto, es menos la derivada de esta. Entonces, ¿quién es el inverso aditivo de la derivada? Menos la derivada de la función. Entonces ya definí lo que es el inverso aditivo. Y también puedo definir la función 0. La función 0 de x derivada es igual a 0 derivada, que esto es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es la función? Pues la función 0 de x es la función 0, que para cualquier número real nos manda 0. ¿Sí? Y si yo le digo una constante, ¿cuánto me da? 0 igual. 0. Entonces ya definí también un 0 para este espacio vectorial, que es la función 0. ¿Sí? Y veo lo siguiente: f más menos f, esto lo derivado con respecto a x, es igual a f' de x menos f' de x, esto es igual a la función 0, que es el 0 que yo tengo ahí, es mi función 0. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Que si yo sumo la función con su inverso aditivo y la derivo, me queda como resultado el 0. ¿Sí? Ese es otro de los axiomas que debo demostrar. Y también
Si yo sumo a la función 0 y lo voy a poner 0 y lo evalúo en x y le calculo la derivada, esto es igual a f' de x más 0' de x, que esto es igual a f' de x más 0, esto es igual a f' de x. Este es otro de los axiomas, ¿verdad?, que voy a demostrar que si yo también sumo una función con el 0, que me genera la misma función, ¿verdad? Entonces, estamos demostrando, perdón, axiomas relacionados a las derivadas, ¿no? a las derivadas, pero los 10 axiomas de espacio vectorial. Entonces estoy definiendo la operación de suma y dadas las definiciones de operación de suma incluso con un escalar, eso me da que es cerrado el espacio, ¿sí? Es decir, si las dos funciones son derivables, la suma de las dos funciones también son ¿qué? Derivables. Y si yo multiplico por un escalar una función derivable, ¿qué me genera? Pues una función derivable, que es esta, es cerrada, ¿sí? Y además puedo definir un 0, este es el 0A, y también puedo definir un inverso aditivo, que es este, con la propiedad del inverso aditivo, que si yo sumo la función con el inverso aditivo, ¿qué me debe dar? La función 0. Y si yo sumo cualquier función con el 0, ¿qué me genera? La función misma. Se cumplen 4, ¿no? 4 de los axiomas. Sí, ahí se ven los 4 axiomas. Ya con esos es más que suficiente, por lo tanto, el espacio de funciones derivables, es decir, este espacio es un espacio vectorial, ¿sí? Ya habíamos visto que las funciones continuas son espacios vectoriales, porque si ustedes suman dos funciones continuas, la nueva función que es continua, y si multiplican por un escalar una función continua, ¿qué les da? Otra función continua. El 0 es una función continua, ¿verdad? Porque ustedes grafican que es una línea horizontal, que pasa por 0, ¿verdad? Y nunca le matan el plumón, ¿o sí? ¿no? Entonces también es continua. Y si la función es continua, su inverso aditivo, que es multiplicar por el negativo, también es que pues continua, no más que es la función simétrica, nada más. Eso lo vimos más o menos en el salón de clases. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, en los ejercicios